Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar hablando del órgano ejecutivo. En principio, vamos a ver lo que es la forma de elección de presidente y vicepresidente. Ya sabemos que integran la fórmula presidencial en lo que hemos llamado un binomio indisoluble, no se puede cortar boleta y elegir presidente de un partido y vicepresidente de otro. El cargo es por 4 años. A partir de la reforma de 1994 se redujo el mandato, que antes era de 6 años, pero se incorpora la posibilidad de una reelección inmediata, ¿sí? Entonces, en total podría haber un periodo de 8 años, ¿sí? 4 años más la reelección, otros 4 años de reelección inmediata. Antes eran 6 años, pero sin posibilidad de reelección. La Constitución, esto tienen que checarlo con la Constitución, los artículos pertinentes y así avanzamos más rápido. La Constitución indica que respecto al tema de la reelección, eh, si en un momento me presento como presidente, gano y ejerzo la presidencia durante 4 años, luego me postulo como vicepresidente y gano y estoy otros 4 años, ya no me puedo volver a presentar porque en total estuve como presidente y como vice 8 años, ¿sí? Da lo mismo. Si primero estuvo como vice y después como candidato a presidente o viceversa, se computa como reelección tanto un cargo como otro. Bien, otra novedad de la reforma de 1994 fue la posibilidad de la doble vuelta o balotage. Esta es una novedad muy conocida en otros países, pero que nosotros no contábamos con esto. Primero la vamos a explicar y después vamos a hablar un poquitito sobre la experiencia desde que se incorporó la doble vuelta o balotage. Bien, respecto a esto, lo que podemos decir es lo siguiente. Se proclama como fórmula ganadora a la fórmula del partido que propuesta por un partido político que obtiene más del 45% de los votos válidamente emitidos. Quiere decir que partido que obtiene en las votaciones más del 45% o más de los votos válidamente emitidos, automáticamente se convierten en presidente y vice sin necesidad de doble vuelta o balotaje. Menos de 45, entre 45 y 40, si hay una distancia porcentual de 10% con el competidor inmediato, tampoco hay doble vuelta o balotaje. Entonces, ¿cuándo no se va a doble vuelta? Cuando un partido político obtiene 45% de los votos o más, o obtiene entre 40 y 45 y una diferencia con el competidor inmediato de 10% de los votos. Estamos hablando de votos válidamente emitidos. ¿Cuándo se va a doble vuelta o balotaje? En un primer lugar, cuando no hay esa distancia del 10% entre la fuerza que sacó más votos y la que le siguen votos, cuando tienen entre 40 y 45% de los votos, o cuando ningún partido obtiene el 40% de los votos o el 45% y no importa la distancia. O sea, si no se obtiene el 45% de los votos y si no se tiene la distancia porcentual con el competidor inmediato, entonces ahí hay segunda vuelta o balotaje. ¿Quiénes participan de la segunda vuelta o balotaje? De la segunda vuelta o balotaje participan
las dos fuerzas que obtuvieron mayor cantidad de votos, ¿sí? Son los únicos que participan. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque dijimos que la democracia implica incluir a las minorías, tenerlas en cuenta las minorías. Y esto nos lleva a pensar lo siguiente. Aquel partido político o aquel gobernante que no tiene en cuenta las minorías, las puede necesitar en el momento de la doble vuelta o balotaje, ¿sí? Es cuando toman protagonismo las fuerzas minoritarias. Entonces es bueno tener un buen diálogo con las fuerzas minoritarias, no dejarlos de lado, tenerlos en cuenta. Después se verá si tenerlos en cuenta no quiere decir siempre, bueno, hacer lo que pida la minoría, pero por lo menos tener en cuenta sus opiniones y aunque sea hacerlos sentir incluidos en la toma de decisiones. Bien, yo dije que además de explicar esto, vamos a ver la realidad sobre la doble vuelta o balotaje. La primera experiencia fue frustrante. La posibilidad de ver por primera vez en marcha la doble vuelta o balotaje vio frustrada porque quienes debían competir en doble vuelta eran el candidato Néstor Kirchner y el candidato Menem. Menem se bajó, no se presentó a la segunda vuelta, renunció a esta posibilidad y por lo tanto se proclamó a Néstor Kirchner como el ganador. Realmente fue un acto, independientemente de lo que pensemos como político o políticamente de Menem, constitucionalmente este fue un acto realmente irresponsable constitucionalmente, porque nos dejó con un presidente que apenas creo que rozaba los 20-21% de votos. Sí, veníamos de un momento muy complicado y lo tenemos entonces a Menem bajándose y dejándonos con un presidente con muy poca legitimidad de origen en cuanto a cómo llegó a la presidencia. Esa fue nuestra primera experiencia. La segunda experiencia, bueno, ya vimos cómo terminó con la doble vuelta o balotaje en donde Macri resulta presidente de la nación y creo que para reflexionar habría que decir de estas dos experiencias. Por un lado tenemos a Menem bajándose y habría que evaluar, estoy pensando en voz alta, tal vez si alguno tuviera algún inconveniente o piensa que no sería bueno por alguna razón, bueno, se podría charlar con un constitucionalista o con cualquiera de ustedes que pensaran en inconveniente. Yo creo que de todas maneras tendría que haber una segunda vuelta, en este caso con el tercero que sigue en número de votos, ¿sí? El primero con el tercero, o sea, o reemplazar el que sigue el número de votos al que se baje. Bien. A los efectos electorales, para elegir presidente y vice, el país es un único distrito electoral. Bueno, estas son más o menos las cuestiones que quería charlar con ustedes respecto a la forma de elección del presidente. El sistema es mayoritario porque quien obtiene mayor número de votos se lleva los dos cargos, el de presidente y vice. Sistema mayoritario, distrito único, a los efectos electorales, 4 años con posibilidad de reelección. No importa si nos presentamos como presidente o vicepresidente, pero
tanto como vice o como presidente, más de una reelección no podemos tener. Y bueno, el sistema de doble vuelta o balotaje, que en la mayoría de los países que implementan la doble vuelta es con el 50% de los votos. Nosotros lo hemos adaptado con el 45% de los votos para que no haya doble vuelta. Vamos ahora al tema de acefalía. Acefalía etimológicamente quiere decir estar sin cabeza. Obviamente que la cabeza del órgano ejecutivo es el presidente, entonces la cefalía nos marca el caso en que no tenemos presidente. Bien, institucionalmente esto no puede pasar, el hecho de quedarnos sin presidente, tiene que haber una continuidad institucional. Por eso es que la Constitución y la ley de acefalía marcan cómo inmediatamente se soluciona el tema de quedarnos acéfalos. Bien, parte de la cuestión de la cefalía la resuelve la Constitución y parte la ley de acefalía. A los efectos de estudiar este tema, como la ley de acefalía tuvo bastantes cambios, yo lo que les pido que en realidad tengan en cuenta lo que vamos a hablar ahora, porque no sé, en algún momento se les produce una confusión entre lo que está vigente y lo que se modificó, y en algún momento dicen algo que, mi experiencia por lo menos en los exámenes, que no es del todo correcto. Entonces, bueno, veámoslo directamente toda la ley de acefalía, pero como actualmente rige. Como les estaba diciendo, parte del tema de la cefalía lo resuelve la Constitución y parte de la ley de cefalía. Para analizar el tema tenemos que ver que la cefalía puede ser simple o doble. ¿Cuándo hay acefalía simple? Cuando falta el presidente. ¿Cuándo hay acefalía doble? Cuando falta al mismo tiempo presidente y vicepresidente. Veamos el primer caso, acefalía simple. La cefalía simple a su vez puede ser temporaria, transitoria o definitiva. Temporaria, cuando el presidente tiene que ir de viaje por una enfermedad, por alguna contingencia. Definitiva, por renuncia, muerte, destitución. La Constitución resuelve esto y nos dice que tanto para la cefalía definitiva como para la cefalía temporaria, el reemplazante del presidente es el vicepresidente. Inmediatamente asume el vicepresidente. Si es una acefalía transitoria, se hace cargo de la presidencia sin prestar juramento como presidente. Si es definitiva, asume prestando juramento. Esto que estamos hablando está en el artículo 88 de la Constitución Nacional. Respecto a la cefalía doble, el artículo 88 no nos resuelve la cuestión, sino que dice que una ley del Congreso determinará cómo proceder en caso de acefalía doble, cuando falta presidente y vice. Acá también se puede dar que sea temporaria o definitiva. Cuando la cefalía es temporaria, asume inmediatamente la presidencia el
presidente provisional del Senado, o sea, como no hay vicepresidente, si falta presidente y vice, el Senado también está sin su presidente, entonces asume el presidente provisional del Senado. En caso de no asumir el presidente provisional del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, y en caso de no asumir el presidente de la Corte Suprema. Estos son los tres reemplazos que prevé la ley de acefalía, pero en ese orden. El primero que tiene que asumir es el presidente provisional del Senado. No se olviden de la palabra provisional, porque recuerden que si falta vicepresidente, el Senado tampoco está con su presidente. En caso de no poder asumir él, recién ahí está la segunda opción, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y ahí también, solamente en caso de no poder asumir él, el presidente de la Corte Suprema, en ese orden, no se puede cambiar ese orden. Bueno, obviamente entonces cualquiera de los tres se hace cargo de la presidencia hasta que vuelve el presidente, ¿sí? Dijimos que la cefalía era transitoria, y esta era la solución para la cefalía doble transitoria. Cuando la cefalía es doble pero definitiva, es decir, muerte, renuncia, destitución, no están ninguno de los dos en forma definitiva, la ley de cefalía establece lo siguiente, y acá es lo que les pido entonces, que no se confundan con las distintas reformas que tuvo la ley de acefalía. El tema es así: producida la cefalía doble definitiva, asume inmediatamente cualquiera de los tres, en el orden, por supuesto, alguno de los tres que ya mencionamos, es decir, presidente provisional del Senado, presidente de la Cámara de Diputados o presidente de la Corte Suprema. En 48 horas se convoca a Asamblea Legislativa, que es el otro caso en donde, si bien las cámaras sesionan por separado, acá entonces hay una reunión conjunta, como cuando se reúnen para escuchar el discurso de apertura de las sesiones ordinarias. Se llama entonces Asamblea Legislativa en 48 horas, para que en esa asamblea los diputados y senadores elijan presidente. ¿Entre quién pueden elegir? No eligen entre cualquier persona. Pueden elegir entre un diputado nacional, un senador nacional o un gobernador de provincia. Son las tres opciones que tienen. Tengan cuidado acá, porque cuando se habla de cefalía doble definitiva, no sé por qué tienen una tendencia a decir que se llama a elecciones. Esto no es así, o sea, no necesariamente hay llamado a elecciones. El circuito es así: inmediatamente asume cualquiera de los tres que mencionamos. El que asumió, o sea, el que se hizo cargo, convoca a Asamblea Legislativa en 48 horas. Y en 48 horas se elige presidente. El hecho de si va a haber o no elecciones se va a determinar en cada cefalía. No hay una solución preestablecida. Va a depender, por ejemplo, del momento en que se produce la cefalía. Si, por ejemplo, la cefalía doble definitiva se produce muy al principio de lo que es este mandato, y faltan, por ejemplo, 3 años todavía por delante, seguramente va a haber un llamado a elecciones. Ahora, si faltan, por ejemplo, nada más que 6 meses, 4 meses para la terminación del mandato, del periodo, perdón, evidentemente es más aconsejable que no se llame a elecciones, sino que continúen
alguno de los tres que hemos mencionado, ¿sí? O sea, no necesariamente va a haber elecciones, pero tampoco estoy diciendo que no haya un llamado a elecciones. Va a depender de puntualmente de cada acefalía, la decisión que se tome en cada acefalía. Yo les dije que la ley de cefalía había tenido distintas reformas. Una de ellas, por ejemplo, la última, aclara que quien asume por acefalía ese periodo, ese lapso de tiempo en que asume la presidencia que quedó trunca de quien era presidente, no se computa los efectos de la reelección. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner primero termina un mandato y recién después asume el propio. ¿Qué más tenemos para decir? Otra de las cosas de la ley de cefalía es justamente eso. También se modificó diciendo que si al momento de producirse la cefalía ya había sido electo un presidente, no se activa todo este mecanismo de la ley de cefalía, sino que asume directamente la persona electa. Por eso es que les digo que cuando renuncia Duhalde y se produce nuevamente la cefalía, ya estaba elegido Néstor Kirchner y por lo tanto asume para terminar lo que en realidad era el periodo de la Rúa. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esa última acefalía y después en diciembre comienza su propio periodo y sin que se compute lo anterior a los efectos de la reelección. Él no se presenta a reelección, se presenta Cristina Fernández, pero él se podía haber presentado para un periodo más. Bien, de las acefalías que hubo, vamos a analizar la última, ¿sí? Vamos a ver cómo se va gestando la última, en realidad la anteúltima acefalía. Ahora les comento por qué, les recuerdo por qué, creo que ya lo hemos hablado. Bien, la anteúltima cefalía se produce con la renuncia de la Rúa. Obviamente hay que recordar que de la Rúa la mayor parte de su presidencia la llevó adelante sin vicepresidente. Su vicepresidente era Chacho Álvarez, que renuncia al año o antes del año como vicepresidente. Como les decía, es una figura, la del vicepresidente, tan especial que solamente una vez se llamó para su reemplazo, o sea que no se lo reemplazó. Por lo tanto, cuando renuncia de la Rúa, nos encontramos con que había una acefalía doble definitiva. Quien asume inmediatamente, chequeen las fechas por favor, sí, así vamos más rápido. Quien asume inmediatamente es el presidente provisional del Senado, Puerta, Ramón Puerta, que convoca a Asamblea Legislativa en 48 horas. Dicha asamblea elige a Adolfo Rodríguez Sá, que era gobernador en ese momento. Averigüen de qué provincia era gobernador. Y fue, la verdad, les transmito mi experiencia,
respecto a esto, independientemente, ya les digo, de gustos y preferencias políticas. La verdad que fue una asunción rarísima, porque mientras el país estaba cayendo a pedazos, por algo hubo todo ese caos político, social, la incertidumbre, ¿no?, que provoca una cefalía, el presidente yéndose por los techos de la Casa Rosada. Adolfo Rodríguez asume de una manera tan rara, porque asume en un clima totalmente festivo, Punito en alto, festejando. Realmente era tanta la responsabilidad asumir la presidencia en ese momento que no sé de qué estaba tan alegre, ¿sí? El país estaba incendiando. Le agarra como una especie de delirio místico, promete 1 millón de puestos de trabajo, ya que prácticamente sin haberse sentado en el sillón de Rivadavia, declara el default, declara el no pago de la deuda externa, ¿sí?, de una manera totalmente irresponsable. Y después, evidentemente tal vez asustado, o se le pasó el delirio místico, o se dio cuenta de la abrumadora responsabilidad que tenía por delante, literalmente no se sabía dónde estaba. Finalmente se supo que estaba en Chapadmalal. Renuncia a una semana o menos de una semana, y nuevamente quedamos acéfalos. Entonces se aplica nuevamente la ley de acefalía, asume Camaño, que en ese momento era el presidente provisional del Senado, ya no era Ramón Porta, sino Camaño. Llama a Asamblea Legislativa, y en esa Asamblea Legislativa se elige a Duhalde como presidente. Averigüen también qué cargo tenía Duhalde en ese momento. Recuerden que puede asumir un senador, un diputado o un gobernador. ¿Cuál de las tres cosas era el Duhalde? Entonces averigüen de qué provincia provenía Rodríguez A, y de qué provincia, perdón, qué cargo tenía Duhalde para el Zoom del lunes. Bueno, Duhalde asumen, debo reconocer, insisto, fuera de los gustos y preferencias de cada uno, de una manera mucho más moderada, con gesto mucho más serio, indicando que era consciente de la gravedad del momento que se estaba viviendo. Lo cierto es que a raíz de las revueltas sociales, mueren 2 activistas sociales, Costecchi y Santillán, en la estación de Avellaneda. De hecho, vamos a analizar, y les voy a preguntar en el Zoom del lunes, ¿qué opinan sobre lo siguiente? La estación Avellaneda cambió de nombre y se llama ahora Estación Costecchi y Santillán. Quería preguntar si ustedes están de acuerdo con esto, y charlar un poquitito sobre la cuestión de este homenaje, ¿sí? Bien, a raíz de esto Duhalde renuncia, pero hace como una renuncia anticipada, es decir, renuncia en diciembre del 2001, pero se va a hacer, la renuncia de él se va a llevar adelante el 25 de mayo, sí, el 25 de mayo del 2002. Bueno, chequemos después si les chequeo bien las
las fechas y las hablamos en el Zoom, ¿sí? Lo cierto que en diciembre él renuncia y el 25 de mayo se iba a hacer, del año siguiente se iba a hacer, 2001 me parece, se iba a hacer efectiva esa renuncia. Para eso, previamente llama a elecciones para que no se tenga que activar nuevamente la ley de acefalía, y es cuando se resulta ganador Néstor Kirchner. Néstor Kirchner entonces desde el 25 de mayo hasta diciembre termina la presidencia de la Rúa y después empieza su presidencia. Insisto, recuerden que no se presentó en el balotaje Carlos Menem, entonces subió con un muy bajo porcentaje de votos. Bueno, por hoy entonces hemos visto la forma de elección del presidente y la cefalía. De esto los voy a evaluar en el Zoom del día lunes, ¿sí? Les deseo un buen fin de semana. Hasta luego.